Bienvenido a este nuevo video del programa de SketchUp. En este video estaremos viendo un poco lo que es la introducción a lo que sería el programa de V-Ray. En este caso he generado aquí una pequeña escena, la cual utilizaremos para ver algunas configuraciones y ajustes de V-Ray. En este caso comentarles, ¿vale?, que aquí tendríamos lo que es la barra de trabajo de V-Ray, la cual está compuesta por la barra de V-Ray SketchUp, ¿vale? Posteriormente tendríamos la V-Ray Lights, lo que sería V-Ray Object, y por último tendríamos los V-Ray Utility. Cada una de estas barras tiene su función específica. Por ejemplo, V-Ray SketchUp tiene todo lo que tiene que ver con el Asset Editor, que es el administrador de configuraciones de render y de materiales y de otros elementos del renderizado. Después tendríamos por acá el Chaos Cosmos, que es una expansión de V-Ray, por así llamarlo. Tendríamos por acá lo que es el render, es decir, activar el motor para que comience a generar una imagen. El render interactivo, que lo que hace es generar un render en tiempo real, es decir, yo puedo moverme por la escena, y lo que yo haga en movimiento se estará mostrando en el render interactivo. Una ventaja que tiene con respecto al render normal es que va a permitir poder realizar cambios o ajustes de ambientales, de texturas, etcétera, y eso se va a poder registrar en el render interactivo en tiempo real, obviamente. El problema que tiene el render interactivo es que nunca llega a la fase final de construcción del render, siempre está como en modo previo, ¿vale? Eso es importante que lo tomen en cuenta. Otra cosa importante es que durante el proceso de activación del render interactivo, es decir, mientras está activo, obviamente, ya sea el procesador o sea la gráfica, estarán trabajando en todo momento, hasta el momento en que yo le diga al software que detenga el proceso interactivo de renderizado, ¿vale? Por aquí vamos a tener otro elemento que es el Star Vision, que se verá mucho más adelante, ¿vale? No lo tocaremos por el momento. Aquí tendríamos lo que son, por ejemplo, el Frame Buffer, que es para poder ver la ventana de los render, ¿bien? Y después otros elementos como pueden ser el Back Render, el sistema de nube para enviar la imagen a la red, y por ejemplo el bloqueo de cámara de orientación, ¿vale? Aquí tendríamos las luces de V-Ray, dentro de las cuales una de las más importantes son la Rectangle Light, ¿vale?, la Spotlight, la IS y en este caso la Dome Light. Por ejemplo, aquí tenemos otras que son la Omni o son por ejemplo las Sphere Light, pero generalmente no se utilizan mucho. Una luz muy importante también va a ser la Mesh, que lo que me va a permitir es que si yo selecciono un objeto, ¿vale?, van a ver que se activa este botón, porque Mesh lo que hace es que permite convertir una figura, sea la que sea, en la naturaleza de luz, ¿vale? Convierte cualquier objeto en luz. Después tendríamos los objects, dentro de los cuales vamos a ver tres que son muy importantes, como son el V-Ray Object, ¿vale?, que tendríamos el Export Proxy y el Import Proxy. Estos dos lo que nos permiten es cargar, por ejemplo, si yo creo un modelo muy complejo por acá, yo puedo venir, exportar el modelo y que eso haga que esto se convierta en una versión más comprimida, con menos calidad, en escena, pero no en render, ¿vale? Eso es importante. Lo que es comprimir un modelo para que sea más sencillo de manipular la escena como tal, pero no el render, ¿vale? Y si yo tengo ese modelo y lo quiero cargar al sistema, simplemente lo importo, lo cargo acá y ya lo tendría. Esto principalmente se va a utilizar mucho en vegetación. Por ejemplo, cuando tengo muchos árboles, muchos arbustos, muchas flores, o por ejemplo tengo mucho mobiliario que es repetitivo, se repite muchas veces, generaría un proxy para reducir el peso del mismo archivo. Después tendríamos uno también de los más importantes, que es el Fur, ¿vale?, que es para generar grama o también cabello. Para que esta función active, como dice por acá, debe de tener un objeto que ya sea convertido a grupo para que sea utilizado. De otra manera no va a funcionar. Bien, y aquí tendríamos los V-Ray Utilities. Dentro de los V-Ray Utilities tenemos los elementos que son para manipular lo que son las texturas en orientación a deformaciones, es decir, orientarla a la escala real, orientarla a la forma de la figura, es decir, se ajustan, es un ajuste de texturas para ciertas formas, ¿vale? Y lo que hace es ajustarla a la figura. Si la figura es muy grande, pues la textura se compactará. Si la figura es muy pequeña, perdón, si la figura es muy grande, la textura se ampliará. Si la figura es muy pequeña, la textura se compactará, ¿vale? Lo que hace es como ajustar la relación de aspecto para que se entienda mejor. Y procedería en este caso a comentar un poco algunos elementos de V-Ray. Bien, en este caso
Si yo activo aquí tenemos el administrador, tendríamos lo que es el administrador de V-Ray, que en este caso, como digo, es conocido como el Asset Editor. En el Asset Editor vamos a contar con lo que sería el buffer, ¿vale? Que como dije es la ventana para abrir render, es decir, si yo activo aquí puedo ver lo que es la ventana de render, donde voy a tener un histograma, la parte donde se mostrará la imagen y lo que serían los layers, log y stats. En este caso lo que esto hace es, por ejemplo, primero mostrarte un render. Si uno crea un historial puede generarlo por acá. Y aquí tiene las opciones para ajustar y corregir iluminación, contraste y agregar, en este caso también efectos en el caso de que sea necesario. Prácticamente es un poco parecido o una versión simplificada de lo que sería un Photoshop, ¿vale? Te permite agregar capas, borrar capas, cargar, guardar configuraciones de capas y también lo que sería cargarlas, ¿vale? Por ejemplo. Después tendríamos el render V-Ray, que lo que hace es literalmente activar un render, ¿vale? Es decir, si yo me pongo por acá y yo le doy clic, esto va a generar ahorita un render en escena, ¿vale? Que es lo que estamos viendo por acá. Y como digo, en este caso con esta escena, vamos a acomodarlo un poquito, yo puedo venir y ajustar el contraste en el caso de que yo quiera ajustarlo. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle valor 0, pero nos podríamos ir y activar ciertos efectos. Por ejemplo, si yo agrego aquí uno que sea saturación, ¿vale? Yo puedo venir y ajustar los tonos de color, la saturación, todo lo que yo necesite, por ejemplo. O si no, puedo simplemente bloquearlo o puedo borrarlo, ¿vale? Puedo venir y, por ejemplo, agregar uno que sea exposición, exposure, y por ejemplo bajar la exposición porque veo que el render está quemando mucho la escena, o puedo aumentarlo en el caso de que sea necesario, ¿no? En este caso lo puedo poner en menos 0.8, ¿vale? Para que podamos ver exactamente lo que está en la escena en este caso, ¿vale? Bien, simplemente hace eso como tal y después simplemente se guarda y ya está. Aquí tendríamos como es el settings, ¿vale? Que lo que hace es mostrarnos en resumen todas las configuraciones de V-Ray, y tendríamos render, cámara, render output para configurar lo que es el tamaño de la imagen y todo esto, animación, environment, ¿vale? Por ejemplo. Y uno de los que también se utiliza mucho, pero en este momento no es necesario, que es el Material Override. El Material Override lo que hace es que si yo tengo muchos materiales y yo quiero únicamente hacer un análisis de cálculo de iluminación, yo activo el Material Override, ¿vale? Y todos los colores y todos los objetos van a llegar a tener este color. Es decir, si yo esto lo pongo en un color por acá más oscuro, ¿vale? Cuando yo renderice, todo va a salir en ese tono automáticamente, ¿vale? Todo esto lo que hace es configurar el tono a un único color para hacer lo que se conoce como el estudio de la iluminación. Si vemos, el Asset Editor cuenta también con unas pestañas que están una a la izquierda y otra a la derecha. Generalmente a la derecha lo que se muestra es un detalle o un resumen, en este caso, perdón, el resumen es el del centro y el detalle es lo que está a la derecha, en el cual se pueden ver todas las configuraciones que se pueden ajustar también por acá. Por ejemplo, render es literalmente render parameters. Lo que sería cámara, en este caso sería Advanced Camera Parameter. Y lo que hace es, por ejemplo, si yo aquí cambio un valor, por ejemplo, si le pongo 7 acá, van a ver que el 14.229 se va a modificar a 13.88. Y así cada uno de estos datos puede ajustar estos efectos. Por ejemplo, si yo aquí también vengo y cambio la calidad, puedo venir y cambiar la calidad del render de forma automática. Esto es muy bueno porque nos va a facilitar principalmente para aquellas personas que no tengan tanta práctica con las configuraciones de V-Ray, el poder ajustarlo de una forma mucho más sencilla. Bien, explico una parte muy importante, porque es muy importante que lo sepan, y es la parte del engine. Por ejemplo, aquí yo ahorita el render que acabo de hacer, lo acabo de hacer utilizando el modo CPU, que es decir, utilizando el procesador de mi computadora. También puedo activar lo que se conoce como el modo CUDA, que lo que hace es combinar el modo CPU y el modo de la tarjeta gráfica. Entonces, en este modo, lo que va a ocurrir es que si yo renderizo, no solamente está trabajando el CPU, sino también la tarjeta gráfica. En este caso lo que hace es que combina los esfuerzos de los dos para que el render sea mucho más rápido, pero a su vez para que el procesador no se vea sobreestresado por tener que generar la imagen del render, ¿vale? La ventaja, como digo, del modo CUDA es eso, que te permite cambiar de procesador a gráfica de forma rápida. Bien, el modo RTX, ¿vale? Como lo dice su nombre, únicamente, vamos a ver por acá, está pensado para trabajar
con lo que sería lo que es una tarjeta gráfica RTX. En este caso simplemente comento esto de forma rápida, no nos vamos a meter a todo el detalle de toda esta información porque esto ya requiere de otro video aparte, únicamente hablando de las configuraciones para renderizar, ¿vale? Y ahorita simplemente es una introducción, simplemente que sepan que si pueden, si poseen gráficas dentro de sus ordenadores, computadoras, laptops o, como digo, ordenadores que son computadoras de escritorio, activar el modo CUDA y pueden trabajar de esta forma, ya sea que tengan encendido o apagado el modo progresivo. Bien, el modo interactivo, como digo, es únicamente en el momento que yo voy a hacer un render en tiempo real. Es decir, si yo vengo por acá y le doy aquí Interactive Mode, ¿vale? Yo me voy a estar moviendo y en tiempo real el programa se va a mover conmigo. Lo que sí ocurre en este caso es que para el modo modo interactivo yo tendría que haber configurado por acá el modo del denoiser al formato de bitrate, ¿vale? Que está por acá. Vamos a detener esto y esto se activa al activar un denoiser y, por ejemplo, poner este modo en NVIDIA AI Denoiser, porque esto está pensado para el modo interactivo. Entonces, si yo lo activo, esto va a hacer que el interactivo, como se ve por acá, sea mucho más rápido a la hora de calcular datos. Miren, ¿por qué? Porque lo que está calculando la imagen es la gráfica en tiempo real. Entonces el cálculo de la imagen es mucho más preciso y mucho más rápido. Y eso es porque activé el NVIDIA AI, porque mi gráfica, en este caso, es tecnología NVIDIA. ¿Por qué? Porque en este caso es una, ya lo tengo apagado, en este caso es una gráfica NVIDIA, ¿vale? Esto únicamente, el NVIDIA AI Denoiser funciona con una gráfica NVIDIA. De no ser así, yo simplemente lo dejo en bitrate denoiser estándar y él va a trabajar igual con cualquier tipo de gráfica. Pero como digo, eso es pensado en el denoiser, que es el suavizado de figuras. Es el AI Denoiser, ¿vale? NVIDIA Denoiser, pensado, como digo, para gráficas de NVIDIA únicamente. Aplicaré alguna textura por aquí. Por ejemplo, vamos a darle a esta figura este color, ¿vale? Para poder encender lo que es el material y así poder ir al menú del material. En este caso, el listado de materiales o el Asset Editor Material, que es este de acá, lo que hace es que te muestra la cantidad de materiales que se encuentran en la escena, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono ese material, yo voy a poder ver cómo se ve el material dentro del render. Y aquí vamos a tener las capas o los canales de trabajo que posee cada material. Vamos a tener el difuso, que es el color, ¿vale? El tono de color. La reflexión, que lo que hace es, si yo aumento el rango de reflexión, esto va a aumentar la reflexión. Y es muy importante comentar lo siguiente. Únicamente el difuso, que es el color, o el diffuse, como lo quieran llamar, trabaja únicamente con texturas, ¿vale? Que puede ser por acá, poner una textura. Por ejemplo, si quiero ponerle a esto concreto, yo le pondré concreto y esto se convertirá a concreto, ¿vale? En este caso, ¿vale? Se convertirá a concreto. Porque el difuso lo que hace es automáticamente detectar el color. Si yo este color o esta textura no la quiero, clic derecho, clear, y él borrará el efecto de la textura y lo regresará a su modo normal, ¿no? En este caso, si yo hago por acá y regreso, podemos ver que él va a cambiar a su modo normal. Aquí ahorita no lo he actualizado, pero lo que hace eso, ¿no? Actualizar al modo normal. Ahí está. Una cosa muy importante también es, únicamente, como digo, el difuso es el que aplica texturas y colores. La reflexión y todos los demás, refraction, bump, coat, etcétera, todos estos trabajan utilizando lo que se conoce el rango de blancos y grises. Es decir, en el caso del oscuro es la ausencia de un efecto. Y entre más me acerco al blanco, más se aplica el efecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto que refleja literalmente es el rango de pulido. Aquí no existe pulido, aquí es pulido pero muy suave, aquí el pulido es muy exagerado. Y también tiene esto que es el nivel de ese pulido, es decir, 100% pulido, 90% pulido, 80% pulido, 50% y así cada rango, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera que esto fuese cerámica o vidrio, sería 100% pulido, es decir, el valor de 1. Si quisiera que fuese un metal, sería entre 85 y 75% pulido. Si quisiera que fuera una estructura como la madera, tendría que ir entre el 70% y el 50% de pulido. Y del 50 al 35% sería en este caso para lo que sería concreto, texturas de piedra, etcétera. Recuerden que todas las superficies del mundo poseen en este caso
un nivel de reflexión, ¿vale? Eso es muy importante que lo sepan. Si yo, como digo, quiero que esto sea un plástico, pues lo dejo así. Perdón, que sea algo parecido a la cerámica, pues lo dejo así. O puedo venir y ponerlo así, ¿vale? Y para plástico, por ejemplo, como digo, sería alrededor de 70% o 60-50%, ¿no? Eso va a depender también del nivel de reflexión, perdón, que yo quiera generar en la escena. Después vamos a tener aquí lo que sería el metalness, que lo que hace es convertir este objeto a metal, ¿vale? Y yo puedo venir y decir que esto es un metal puro, o venir, como digo, si quiero que sea un metal, lo puedo poner por acá y le cambio el color, ¿vale? Por ejemplo, si queremos que sea un metal dorado, lo ponemos por acá y lo convertimos a metal y lo podemos ir ajustando para que cada vez tenga más ese efecto de metal que estamos buscando nosotros. Si yo este valor lo bajo a la mitad, va a ser una mezcla entre algo metálico y algo plástico, ¿no? Por así llamarlo. Por arriba del 50% comenzará a detectarse ese efecto metálico en el modelo. Bien, entonces si lo veo en escena, vamos a activar el render, se va a ver de esta manera, ¿no? Entonces si yo me muevo, vamos a ver el efecto de reflejo y de metal, cómo se está aplicando, ¿no? En este caso, yo aquí le pondría un 75%, porque no reflejaría demasiado, porque si lo pongo al 100%, sería 100% cromado, ¿no? Y la idea en este caso no es esa. Vamos a detener el render, ¿vale? Y ya lo pueden ver así. Bien, si yo quiero, como digo, puedo venir y comenzar a aplicar otras cosas. Por ejemplo, si quiero que esto fuese vidrio, pues le aplico aquí una reflexión y el objeto se va a convertir, en este caso, a lo que sería un vidrio, ¿vale? Es decir, si yo vengo acá y le doy al render, esto ahora se comportaría como un vidrio como tal, ¿vale? No lo hace porque tiene encendido el metalness. En el momento que el metalness se apague, ¿vale? Se va a comenzar a trabajar de otra manera. Bien, aquí lo tendríamos como un vidrio en este caso. ¿Qué ocurre? Si se dan cuenta, el vidrio, por ejemplo, tiene ese efecto de deformación de la figura, ¿no? Es decir, si yo busco esto, cómo acomodarlo para ver a través del objeto, por ejemplo, por acá, vamos a ver, vamos a alejarnos un poco, vamos a ver que no nos está mostrando correctamente la luz a través de él. Y como digo, en este caso se comporta más como una especie de cristal sólido, pero si yo vengo y activo el Trim Wallet, esto lo que va a hacer es cambiar la naturaleza del objeto y lo convertirá literalmente en una especie de lámina translúcida. Por ejemplo, voy a detener esto y voy a crear aquí una textura nueva para mostrar esto, simplemente para que vean cómo funciona, ¿vale? Pero como digo, si quieren una especie de estructura sólida de vidrio, simplemente apagan esto y esto se comportará más como un cristal. Y si esto lo enciendo, se comportará más como una lámina lisa de vidrio que permite prácticamente ver a través de él, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo construyo acá una lámina, ¿vale? Y le digo a esto que cree un material nuevo, aquí vamos a ver cómo se crea materiales nuevos, material, ¿vale? Y aquí hay distintos efectos, genérico, emisivo, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, el que más voy a utilizar va a ser el genérico. Y el genérico se genera por acá, le voy a poner a esto que va a ser vidrio, ¿vale? Por ejemplo, y yo creo aquí un vidrio. El vidrio sería 100% reflexión y 100% refracción. Y si yo lo aplico, por ejemplo, esto lo voy a convertir a un grupo. Si yo lo aplico, ¿vale? Clic derecho, aplicar a la selección, él se comportará como un vidrio. Pero, como digo, a la hora de generar el render, el problema del vidrio es que no hace el comportamiento natural de mostrarte correctamente la imagen. Si se dan cuenta, no está mostrando correctamente la imagen. Para que esto ocurra, yo tengo que venir acá y activar el Word. Y ahora sí va a funcionar como un vidrio. Otra forma de solucionar este problema es que yo puedo venir y agregar un efecto que se llama Translucent. Y esto lo que hace es mostrarte ese efecto como el vidrio normal, ¿vale? Que está por acá. Pero, por ejemplo, lo que hace es que si yo lo pongo 100%, se comportará más como un espejo. Y si lo pongo muy por debajo del rango, lo que va a hacer es comportarse más como un vidrio a la hora de querer representar un modelo. Y si yo lo combino con este efecto, lo que va a hacer es literalmente comportarse 100% como un vidrio, pero permitirte también hacer un efecto de reflejo o transparencia a la vez, ¿vale? Entonces, es una técnica que podemos utilizar, como digo, con el vidrio, es en el caso de que a ustedes por alguna configuración de versión no les salga el Trim Wallet, simplemente le dan a Translucent, bajan el rango, ¿vale? Este de acá, y automáticamente el vidrio se comportará como vidrio, ¿vale?
Bien, en este caso, como digo, no vimos mucho lo de los materiales, simplemente comentarles eso rápidamente. Esto de los materiales lo iremos viendo poco a poco, un poco más adelante también. Y simplemente comentar. Vamos a ver un poco, antes de terminar, ¿vale? Lo que es la carga de los archivos. En este caso, por ejemplo, los materiales como tal, tienen aquí un paquete de materiales que seguramente, si es la primera vez que ustedes están abriendo el Asset Editor y la pestaña de materiales, le pedirá, por ejemplo, que descarguen una carpeta. Texturas de pintura, cerámica, estructuras de paredes de bloque, estructuras de concreto, elementos de luz, elementos de tela, foamy, por ejemplo, vidrios de distintos tipos, elementos de terreno, por si quieren utilizarlos, cuero, líquidos, metales, etcétera, ¿vale? Entonces es muy completo y la verdad es que yo sí recomiendo, en este caso, los descarguen para poder ser utilizados. Por ejemplo, si yo quiero venir y aplicar una textura de piedra a este bloque, por ejemplo, busco uno por acá que me sirva, uno que no sea tan exagerado. Por ejemplo, este marble, yo lo arrastro, ¿vale? Lo cargo el marble acá, aquí lo podemos ver cómo se ve. Si queremos podemos verlo en modo normal. Y lo que hago es seleccionar el objeto, clic derecho, select atributo, y en este caso eso se aplicará en el modelo automáticamente, ¿vale? Y el mármol se comportará como mármol. Recuerden que ahorita lo estamos viendo en baja calidad por lo que estamos en el modo interactivo, ¿ok? Importante eso. Bien, voy a generar por acá un punto de vista, ¿vale? Voy a quitar temporalmente esto, voy a acomodarme mejor para tener una mejor punto de referencia visual. Quiero ver más o menos este objeto por acá, vale. Aquí tendríamos, como digo, esta escena, ¿vale? Y bien, como digo, esto lo pueden descargar y vean que es sencillo de utilizar. Simplemente arrastrar la textura que yo quiero y cargarla al objeto que yo quiero, ¿vale? En este caso. Bien, una cosa muy importante que vamos a ver antes de terminar es la parte de la iluminación. No vamos a ver todos los temas de iluminación porque también requiere un video específico solo para él. Y en este caso lo que vamos a ver es un poco lo que es el sunlight, ¿vale? En este caso hay dos formas de manipular lo que es la orientación y la altura del sol. Una es utilizando la barra, ¿vale? De sombras que tenemos por acá, que va a ajustar, por ejemplo, el periodo del tiempo y la orientación del sol, ¿vale? Por ejemplo. Pero si yo quiero hacerlo de una forma mucho más precisa y quiero cambiar la orientación del sol porque no me favorece en la escena, yo puedo venir y ver que aquí hay un parámetro que se llama Custom Orientation, ¿vale? Si yo lo activo, esto automáticamente me va a permitir a mí ajustar la horizontal y la vertical. Y yo lo puedo hacer tanto de forma manual, ¿vale? Vamos a esperar que calcule. De forma manual y ajustar el ángulo del sol, por ejemplo, 45 grados. Y puedo venir y cambiar la orientación. Y también puedo hacerlo de forma manual o puedo venir y poner, por ejemplo, aquí un determinado ángulo que yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo venir y poner aquí un 60 grados y él se ajustará a 60 grados. Yo quiero 120 grados, pues él se ajustará a 120 grados, ¿vale? En este caso. Vamos a poner esto, por ejemplo, para generar sombra en 45-45. Aquí lo podríamos ver cómo está trabajando en este momento, ¿vale? Vamos a acercarnos un poco. Y aquí lo estaríamos viendo trabajar como tal, ¿vale? En este caso, como digo, esto es una forma sencilla de ajustar la iluminación del sol y también vamos a ver un poco lo que es la intensidad y el multiplicador. En este caso, si ustedes se dan cuenta, voy a ponerme por acá que hay sombra, ven que hay una sombra que es como muy definida del objeto. Para que esa sombra sea un poco más real, lo que se debe hacer es ajustar la iluminación, en este caso la vamos a poner en 1.2 para que sea un poquito más potente, o 1.1. Todo también va a depender de que si el render es interior o exterior, ¿vale? Y aquí tenemos un elemento, un parámetro muy importante, que es el Size Multiplier. Esto lo que hace es que ajusta el tamaño del sol. A más pequeño el sol, más fina es la sombra. Y a más grande el sol, más difusa es la sombra. Y en el mundo real, el sol se comporta de esta manera. Hace que una sombra sea muy definida al principio y poco a poco vaya perdiendo precisión. Por ejemplo, si lo vemos por acá, vamos a acercarnos a uno de estos objetos. Vamos a ver que la sombra comienza muy fina y poco a poco va perdiendo definición. Eso es muy realista.
Por ejemplo, si lo ponemos en 8 para exagerarlo un poco más, vamos a notar más ese efecto de sombra difusa. Y eso hace que la sombra sea mucho más real en una escena o en un render. Bien, entonces simplemente eso, porque eso nos va a ayudar a mejorar un render como tal, porque va a ser mucho más real y nos va a mejorar la calidad del mismo. Bien, en sí, ¿vale? Ya voy a detener esto. En sí eso sería un poco lo que estaríamos viendo. Como digo, es un poco introductorio, no estamos viendo todo lo que se puede ver o todo el espectro de V-Ray, pero espero que al menos esto les sepa de ayuda. Recuerden, para crear materiales lo pueden hacer desde Material, Generic, y las configuraciones, si tienen gráfica, recomiendo utilizar el modo CUDA. Recuerden que es importante también saber qué gráfica tienen. Si no lo saben, simplemente entran en el enlace de editor, le dan aquí en este botoncito que está al lado del RTX, y esto también les dirá qué tipo de gráfica tienen. Si es una RTX, obviamente podrán activar el modo RTX, pero directamente si activan el modo CUDA, combinarán el procesador con la gráfica y eso hará que el render sea mucho más cómodo, o sea, mucho más rápido de generar, y también generarán que no se sobrecaliente también su computadora. Bien, sin más, como digo, espero que este video les sea de mucha ayuda. Recuerden que van a haber más videos correspondientes a V-Ray, porque el tema es muy largo de poder simplificar. Y sin más, nos veríamos en un próximo video.